Es el problema de Cumbres Borrascosas, no es la adaptación en sí, sino lo que queremos sentir. ¿Y por qué estamos tan empecinados en volver siempre en las mismas historias una y otra vez, esperando que esta vez nos den quizás lo que deseamos? ¿Y por qué necesitamos que el amor sea más intenso, más oscuro, más físico, aunque originalmente no lo fuera? Y sobre todo, ¿por qué tantas de estas reinterpretaciones parecen hablar directamente del deseo femenino? Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Mirad, pequeños macabros, yo personalmente no esperaba nada directamente de esta nueva reinterpretación de Cumbres Borrascosas. Nada, ni los actores me llamaban mucho la atención, no soy especialmente ni fan de Margot Robbie ni de Jacob Elordi, muy guapos los dos, pero they're not my thing. Y para más INRI, la historia original, el libro de Cumbres Borrascosas, cuando me lo leí en su día, bueno, digamos que no conecté. Así que cero hype, cero expectativa con esta película. Y quizás por esto pude verla con total honestidad, con ningún tipo de filtro ni ningún tipo de expectativa. No tengo razones para defenderla, para justificarla, nada en absoluto. Y tampoco tengo la necesidad además de compararla con la obra original, porque ya os digo que por lo que sea no me importa. Solo necesitaba sentirla, verla como si fuera una obra totalmente independiente y a ver qué nos ofrece. Y es que ya os digo, para mí Cumbres Borrascosas, la historia original, nunca fue para mí una historia, digamos, satisfactoria. Sí, esa sería la palabra. Siempre fue una historia como incompleta. Una historia de deseo contenido, al fin y al cabo. De un amor que nunca termina de consumarse emocionalmente. De la forma en la que quizás el espectador moderno espera. Y quizás por eso también existen este tipo de reinterpretaciones. Porque no adaptan la obra, adaptan la frustración que dejó la obra, que es distinto. Así que si estás interesado en indagar sobre el mundo de Cumbres Borrascosas y de por qué se dan estas reinterpretaciones, quédate que te lo cuento. Capítulo 1. ¿Por qué existen estas adaptaciones? Mirad, hay algo que observo que ocurre mucho en el cine contemporáneo. No adaptamos clásicos, los reinterpretamos. Los traducimos emocionalmente al lenguaje del presente porque el espectador moderno no busca fidelidad, busca catarsis. Busca sentir algo que la obra original pues no te lo daba tan fácilmente, ¿sabes? Y esto además no es algo nuevo, no es para nada algo que llegue con Cumbres Borrascosas, ni muchísimo menos. De hecho, llevamos décadas haciendo, mira, te pongo varios ejemplos para que me entiendas. Romeo más Julieta es el ejemplo mejor sobre esto que estamos hablando. Es una adaptación que se hizo, pero para nada fiel. Moderneó en el ambiente, gángster, mafia, camisas horteras, playeras, la decadencia de los años 90, pelos de colores, música pop actual. Como que venga alguien y me diga que Shakespeare en Romeo y Julieta puso expresamente que los Montesco iban vestidos con playeras. Pero no deja de ser una fantasía estética de los 90 en este caso, mucho más desde el romance moderno que estábamos acostumbrados con las típicas historias de amor de los años 90, basada así en esa idea de amor imposible que viene de Romeo y Julieta. Después te traigo otro ejemplo todavía más pop, Clueless, basada en la novela de Emma. Es la historia de Emma, más o menos, convertida en una fantasía adolescente nuevamente de los 90. No creo, por lo que sea, que Emma tuviera un armario digital en su cuarto donde poder diseñarse sus propios outfits. No lo creo. Después tenemos una de mis favoritas, que es Ella es el chico, esta comedia adolescente barra romántica de los 2000, que es, sin ir más lejos, una reinterpretación de Noche de Reyes, también de nuestro querido Shakespeare. En este caso, el deseo moderno de jugar con la identidad, el género y la atracción, llevado al moderneo del feminismo en el mundo del fútbol de principios de los 2000. Reinterpretaciones interesantes. Pero es que sigo, y esta además, dicho y hecho, totalmente te lo dice la propia creadora. 50 sombras de Grey. Y es que 50 sombras de Grey ni siquiera existiría sin Crepúsculo. ¿Cómo te quedas? Y es que esto ya directamente es una reinterpretación erótica de la obra de Stephenie Meyer, nuestra querida Crepúsculo. Y simplemente la creadora de 50 sombras de Grey, al leer Crepúsculo, pensó en una posible Bella y un posible Edward, dándonos una visión más oscura de los dos personajes en el mundo erótico. Fuerte, ¿eh? Porque todas estas obras hacen lo mismo. No adaptan la historia, adaptan la emoción que el público quiere sentir. Me quedé con ganas de ver a Edward y Bella teniendo sexo heavy. Os voy a inventarme un prototipo de Bella y un prototipo de Edward en otro universo y voy a hacer que esa tensión estalle. Y así con un largo etcétera de ejemplos como todos estos que os he puesto. Capítulo 2. El deseo femenino como centro. Y aquí es donde entramos en el punto más interesante de todo esto. Muchas de estas reinterpretaciones chirrían al público medio porque no están pensadas en principio para el espectador masculino tradicional.
Y te voy a explicar por qué. Estas reinterpretaciones como Cumbres Borrascosas realmente están pensadas para una sensibilidad muy concreta. Una sensibilidad más emocional, más sensorial, más pensada en el deseo como experiencia interna y no como un espectáculo externo, en realidad. Porque el deseo femenino en el cine en general se suele construir desde la acción, el saber que los personajes sienten atracción y se termina ejecutando. Y sin embargo, este tipo de apuestas van más a construir el deseo desde la tensión, desde la espera, desde la mirada, desde lo que no ocurre, sigue sin ocurrir, te mantiene en tensión, esperando a que ocurra y parece que sí, pero no, hasta que finalmente ocurre. Y en muchas ocasiones ni siquiera llega a darse. Y esta película entiende de eso. Y no me malinterpretéis, seguro que hay muchos hombres que se han sentido identificados con este tipo de tensión y deseo que caracteriza más al público femenino. Esta sensación de que no te lo den todo así de primera, sino que sea algo más construido en el tiempo y más prolongado, generando así las ganas y el deseo, cosa que funciona muy bien en el público femenino. Que habrá muchas mujeres que hayan visto Cumbres Borrascosas y precisamente sea eso lo que no les guste. Esto es, evidentemente, queridos macabros, una generalización. Capítulo 3. Lo que la película promete versus lo que entrega. Visualmente es inevitable no comentar que la película es bellísima. Cada plano parece construido para sentirse, para respirarse, para vivirse desde dentro. El color vivo de las prendas que lleva nuestra protagonista, todo está totalmente marcado y todo está analizado al dedillo para transmitir una belleza en la que Margot Robbie es casi una muñeca llevando todas las prendas que le quedan todas maravillosamente, pero dando por sentado que evidentemente esta directora se iba a centrar en el diseño artístico y la belleza y el detalle que claramente se nos presenta desde el título principal, quiero centrarme en el meollo del asunto, el tema del erotismo en la película. Muchos han hablado del marketing de esta película, de cómo han generado ese hype para que el espectador diga, Dios mío, ¿qué nos vamos a encontrar? Esto va a ser algo tremendamente erótico. Y dentro de la película es verdad que muestra mucha sutileza con la sensualidad y el mundo del erotismo. Todos estaremos de acuerdo que existen dos momentos cruciales que cumplen el tipo de erotismo que parecía prometer la película. En primer lugar tenemos la escena del establo, donde nuestra protagonista está ahí un poco haciendo voyeurismo, mirando a unos criados, manteniendo relaciones un tanto, bueno, atrevidas y atípicas, por decir algo. Y ella mirando entre las maderas ahí arriba, viendo la escena, hasta que aparece detrás de ella Heathcliff y le tapa los ojos y la boca, creando así una tensión y una escena tremendamente sexual. El erotismo está muy bien llevado en esta escena, porque realmente una de las cuestiones básicas del erotismo es crear esta atmósfera y muchas veces se hace más densa cuando no es tan evidente y tan obvia. En esta escena no hay nada directamente más allá de lo que están presenciando ellos dos, pero ellos como tal simplemente están teniendo un contacto, bueno, podríamos decir normal, le está tapando los ojos y la boca. No están tocando ningún órgano sexual ni nada. Pero ahí está la tensión, ahí es donde se genera la magia del erotismo. Porque el espectador entiende que ellos dos se desean y al fin y al cabo no dejan de estar presenciando algo sumamente erótico, quizás de las primeras cosas eróticas que ven en su vida. Y se tienen uno encima del otro, generando calor, cercanía y esa sensación de posesión y sumisión con ese acto de tapar los ojos y tapar la boca. Es una escena de control, de confianza y de abandono emocional. Luego tenemos la escena del campo, que tras todo esto vemos que nuestra protagonista está ahí un poquito tensa y decide pues meterle mano al roscón de Reyes. Aquí se genera una tensión maravillosa, dado que el espectador hace un poco como de ojos de Heathcliff, perpetuando ese momento de vulnerabilidad y de libertad que cree tener nuestra protagonista, siendo vista en un momento tan íntimo como es el momento de la masturbación. Esta escena va increciendo porque el espectador está dividido. No sabemos si estamos con ella, con ese pudor de Dios mío, nos están mirando y nos están acechando, o no sabemos si estamos con él, de querer meter en mano al asunto, hablando mal y pronto. Finalmente esta tensión se resuelve y ella se da cuenta de que está siendo observada por Heathcliff. Se da aquí un momento muy tenso en el que él termina elevándola con sus propias manos y observándose mutuamente, haciendo que el deseo y la tensión crezca por segundos. Un momento de vulnerabilidad absoluta, un momento casi de vergüenza, de me han pillado y de control por parte de él, de no importa, lo acepto y casi que te
abro mi puerta a que hagamos lo que quieras, cariño. Y es que en esta escena se dan muchas sensaciones a la vez. Hay algo real, algo incómodo, algo íntimo, algo poderoso. Pero el resto de la película... Ay, Dios mío. Literal que este será el último momento que veamos este tipo de erotismo. Porque es que no termina de alcanzar este tipo de intensidad. Se convierte más en una sucesión de momentos bellos que en una escalada emocional. Y creo que aquí es donde entra mi mayor conflicto con la película. Y peor, cuando se da este tipo de marketing que promete una cosa, que promete suciedad, oscuridad, erotismo, este tipo de pasión desmedida. Y al final no deja de ser un batiburrillo de escenas románticas que ya hemos visto en otras películas atrás en el tiempo. Y es que quizás en un momento dado de la película empezamos a entrar en un romance normal al uso, quitando que evidentemente está de base la relación de ellos dos de tensión, de ira, de enemigos declarándose la guerra, pero llevado siempre desde un romanticismo muy elevado, muy típico del romance clásico y no tanto desde la oscuridad. Porque además venimos de una era donde el cine ya nos ha mostrado hasta dónde puede llegar la obsesión. Sin ir más lejos, esperaba de esta directora una oscuridad tal que nos demostró en Saltburn. Ahí elevó el listón del deseo oscuro, de la incomodidad, de la fascinación enfermiza. Y quizás eso hizo que de la película pues esperase, no sé, algo más, que se atreviera a más. Quizás que explorara más el lado destructivo del amor, más la oscuridad, más la contradicción, porque eso, entre otras cosas, es también lo que hace que sea Cumbres Borrascosas, si quieres además tomarlo como una reinterpretación más erótica. Es como mezclar lo mejor de los dos mundos. Capítulo 4. ¿Por qué aún así funciona? Y sin embargo, a pesar de todo esto que os he dicho, para mí la película aún así funciona. Porque hay complicidad, hay química, hay verdad emocional. Aunque si os soy honesta, nunca hubiera imaginado en estos roles a estos dos actores como intereses románticos, la verdad. Pero aún así os tengo que decir que bajo mi punto de vista consiguen que los creas. Se ha visto en muchas críticas que decían que no tenían química absoluta en pantalla y la verdad es que no lo comparto. Creo que han hecho un buen trabajo ellos dos. Porque consiguen que lo sientas, consiguen que por momentos olvides que estás viendo una reinterpretación y simplemente lo vivas. Y el hecho de que la película encima termine siendo una tragedia total me sorprendió y mucho, porque no intenta proteger al espectador. Capítulo 5. La verdad incómoda. Esto es una película que ha generado que el público se divida. Especialmente me atrevería a decir que la mayoría de críticas malas o comentarios inentendidos vienen más bien por parte del público masculino. Porque es una película que, como os decía antes, no está diseñada para ser entendida desde la lógica. Está diseñada para sentirla desde la emoción, desde el interior. Desde el deseo, desde la frustración, desde la contradicción. Y quien no conecte con eso probablemente la verá como algo vacío, algo innecesario o incluso ridículo. Pero quien sepa conectar con este tipo de obras y con este deseo y tensión y este romance tan edulcorado y sin límites, con ese odio y esa inquina y con ese entendimiento de por qué nos lleváis bien y os casáis, pues si os gusta ese rollo de enemies to lovers y después to enemies again, entenderéis perfectamente por qué existen películas así. Yo particularmente es que, como os he dicho antes, nunca llegué a conectar con la obra original. De hecho, a mí que me encanta leer, me llevé un año leerme entera Cumbres Borrascosas. Me costó horrores, porque creo que cuando la leí esperaba algo que no me dio. Nunca sentí que me diera el clímax emocional que esperaba. Siempre esperaba un momento de culminación que nunca llegaba. Y quizás por eso en este caso no me molesta en absoluto las reinterpretaciones que puedan hacer. Porque no destruye la obra original. La continúa emocionalmente. Le dan un cierre, una destensión que el espectador moderno quizás espera. Aunque también, como en estos temas siempre digo, que entiendo perfectamente quien sea fan de la obra original y espere una adaptación lo más fiel posible. Es entendible. Pero al final hay que entender una cosa, pequeños macabros. Este tipo de películas no existen para reemplazar a la original. Existen para dialogar con ella, para maximizar su universo, para hacernos preguntar al espectador qué seguimos buscando en historias como estas y por qué. Y es que quizás la verdadera pregunta, pequeños macabros, no es si esta es una buena adaptación de la obra, sino porque seguimos necesitando que estas historias nos hagan sentir algo que nunca dejaron de prometernos. No sé qué pensáis al
respecto, pero me encantaría saberlo, así que ha llegado tu momento. Me encantaría saber en comentarios si has visto la película, si te ha gustado, si eres fan de la obra original, si piensas que las reinterpretaciones o las adaptaciones de obras clásicas merecen una cabida en el cine actual. Todo eso me encantará leerlo en comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis y que hablemos en general de obras pasadas, de películas nostálgicas, de cine que nos transmiten sensaciones, dale like para saberlo y suscríbete, es súper importante. Así que, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto aquí en La Macabrería.